doy la bienvenida, bueno, en primer lugar, a nuestros panelistas, a las personas, los profesionales del mundo de la hostelería, de alrededor de ese mundo, que han querido acompañarnos para discutir, para hablar, para hacer un poco de prospección sobre cómo serán los bares del futuro, que sobrevivamos, que sobrevivan a todo esto. El panel dirigido por Alejandro Calderón de Edison, que ahora os presentará a todos, y bienvenida también a los espectadores que habéis querido acercaros para presenciar esta discusión. Esta es una actividad del Club Cámara, es un formato nuevo, lo llamamos de momento, hasta que encontremos un nombre mejor, ya nos vale por lo indicativo que es, panel de prospectiva. Intentamos pensar algunos sectores que a consecuencia de esta crisis sanitaria están sufriendo las consecuencias en su propia esencia. Se cuestiona en estos momentos, en este caso con el distanciamiento social y por alguna medida, que puedan seguir funcionando tal y como están funcionando actualmente. En la medida en que situaciones como esta se repitan o situaciones como esta perduren, y que en el futuro tengamos que tener unas etiquetas de contacto diferentes, pues en negocios como este, tan necesarios para que la vida tenga un aspecto mucho más agradable para todos, pues tendrán que sobrevivir y tendrán que adaptarse. Y es sobre eso, es sobre lo que queremos discutir. Este es la primera de estas discusiones. Después de esta vendrán otra alrededor de las ferias y los congresos, otro sector que vive del contacto social, la formación tal y presencial, tal y como lo conocemos, los eventos, el comercio. Somos hoy un poco, sois conejillos de India, sois aquí protagonistas de este piloto, de lo interesante que sea este debate y de las conclusiones que saquemos, pues nos animaremos a seguir haciendo esto. Aunque tenemos unos cuantos espectadores, yo lo que os animaría a los panelistas en todo caso es que en realidad consideréis que estéis discutiendo, trabajando, hablando entre vosotros, que es el interés, ¿vale? Bueno, dicho esto, que no quiero robar más paso, le doy paso a Alejandro, que os presentará a vosotros y iniciaremos la discusión. Yo me quedo aquí un poco detrás viendo el chat, porque al final los espectadores van a tener la ocasión de ir ya no tanto preguntando, que sí, pero también dando su opinión sobre cómo creen ellos o qué aspectos de los bares les parecen más apetecibles, cómo podrían continuar, qué esperan de los bares en el futuro, cómo serán. Y si tenemos tiempo, Alejandro, al final lo que haremos será pues como un repaso de lo que nuestros espectadores también nos han querido contar, ¿vale? Eso es. Bueno, perfecto, pues muchas gracias, Ramón. Pues bienvenido, Nacho, que llegas justo a tiempo, empezamos ahora. Y bueno, daros las gracias a todos los participantes en esta mesa, porque creo que sois empresas que tenéis una visión muy, muy, muy interesante, que puede aportar muchísimo valor en este momento a lo que es el futuro de la hostelería. Lo primero que voy a hacer es presentarlos. Tenemos con nosotros a Enrique Torgué, Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Ágora, la zaragozana, que bueno, lo conoceremos todos más por su marca estrella de cervezas Ámbar. Fernando Anel, que lleva la comunicación en Coca-Cola España. Tenemos a Alfonso Mata, director general de Scati Labs. Quizás esta es la empresa que más se sale de lo que es el sector hostelero. Dan soluciones tecnológicas, pero también trabajan para el sector de la hostelería, por lo que nos parece una visión muy interesante para pensar en el futuro. Tenemos a Carlos Méndez, socio del Grupo Hostelero Humalas. Alberto Campuzano, que lleva la restauración del Mercado Central de aquí de Zaragoza y los restaurantes Tres Mares. Nacho Montal, del restaurante Montal. Víctor Sancho, que es el director de operaciones de La Mafia se sienta a la mesa. Y por último, Ramón Añaños, que bueno, lo tenemos aquí como representante de Cámara de Comercio. Yo me vine a la terraza de Montal aquí a hacer la tertulia esta. Oye, pues voy a salir, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, como os comentaba antes, esto no queremos que se centre tanto. Sé que va a ser difícil y sé que al final lo que nos pide a todos el cuerpo es hablar de la situación actual, ¿vale? Pero yo cuando habléis de la situación actual os voy a cortar, porque lo que vamos a buscar es pensar en cómo va a estar la hostelería dentro de 2 años, cómo va a estar dentro de 3 años, ¿vale? Una mirada hacia el futuro y especular un poco, hacer prospectiva de cuáles van a ser esos escenarios y esas posibilidades
que van a afectar a lo que es el día a día de la restauración. Entonces, antes de meternos en el sector hostelero, creo que es interesante hacer una visión más amplia a cómo va a estar la situación. A raíz de esta crisis, creo que pueden cambiar muchas cosas. Entonces, sí que me gustaría recoger vuestra opinión en cuanto a cómo ves los escenarios de dentro de 2 años o dentro de 3 años. ¿Cómo se va a comportar la gente? ¿Cómo vamos a ser a nivel social? ¿Realmente se va a ver una diferencia? ¿Creéis que vamos a volver a actuar con total normalidad? ¿O se va a notar algo en cuanto al distanciamiento social, en cuanto a cómo nos comportamos en nuestro grupo de amigos o cuando vamos a cualquier establecimiento? ¿Cómo lo veis? Si quieres, empezamos por ti, Enrique. Bueno, pues yo voy a empezar con como empiezan los economistas, que es cómo va a ser la salida, ¿no? La salida si va a ser en V, L, M o Z. Y yo creo que esta no es una crisis de barra de labios, como la que vivimos en el año 2007 al 2011, y eso lo vivimos también en la hostelería, donde hubo un cierre de bares muy acusados. Ni creo que sea una salida como la que hemos visto de papel higiénico. O sea, hemos pasado de la barra de labios, donde la gente se mostraba... Digo la gente porque la gente al final es lo que nos hace vivir a la hostelería. Que se mostraba de cara al exterior pintándose los labios rojos. Sino que ahora tenemos un bloqueo y tenemos un miedo que hace que las garantías de seguridad vayan marcando cómo va a ser la hostelería del futuro. Recordamos aquella etapa donde se diferenciaba entre los locales que tenían aire acondicionado de los que no tenían. Pues ahora esto va a ser la piedra angular por la que los consumidores nos vamos a comportar. Aquellos establecimientos que no den garantías de seguridad en todo van a ser los que primero van a desaparecer. Pero, entonces el futuro viene muy, muy de la mano de la lectura que tenemos que hacer de la pirámide de Maslow, ¿no? Las necesidades que tenemos todos nosotros. Las necesidades básicas es un básico ahora. Las necesidades superfluas se convierten en superfluas. Van a seguir siendo más superfluas. Entonces la hostelería va a tener que responder a este nuevo modelo de comportamiento del consumidor que ahora está bloqueado y que evidentemente yo creo que hay una cierta normalidad buscada que se va a racionalizar mucho más. La parte del comportamiento emocional de ir a los bares, esto va a hacer que se busquen otros resortes para decidir cómo haces también el gasto. En fin, yo creo que todos estos condicionantes del cambio de necesidades en el consumidor va a definir la oferta hostelera del futuro, de estos 2-3 años. Me parece muy interesante. Ya vemos ese primer cambio en la mentalidad, ¿no? De cómo nos situamos emocionalmente y también lo que decías de voy a exigir que se cumplan una serie de mínimos o de máximos a nivel de sentirme seguro dentro de este local, saber que se están respetando las condiciones higiénicas. Hoy veía justo que se había sacado un sello aquí mismo en Aragón para los locales que cumplen con la normativa para el COVID. Entonces, vemos un poco que esa tendencia ya se empieza a cumplir desde ya y que va a ser algo que se exija en los próximos años, desde luego. ¿Y qué más cosas podemos ver que van a afectar a nuestro rol como consumidores o como gestores? Alberto Campuzano. Nos enfrentamos a lo desconocido, como hemos dicho antes. Creo que es la fusión de la administración, la empresa privada y los usuarios / vecinos los que tenemos que llegar a un momento de coordinación global y un compromiso de buena práctica por todos. Da igual, mi opinión es, yo ahora me puedo currar todo lo que quiera, dejar todas las medidas de seguridad que ponga, ser todo lo cuidadoso, como dice Enrique, y si el usuario luego no cumple con el canon que tenemos que poner, la sensación de esa nueva normalidad, esa confianza no la vamos a obtener. Entonces hay que empezar como un concepto educativo del cliente sin criminalizar al cliente por lo que está, porque no sabe lo que tiene que hacer. Esto es nuevo, nos dedicamos a vender alcohol, es muy complicado vender alcohol y que la gente se comporte de una manera coherente.
nos dedicamos a vender un momento con la familia, y cuando la gente está con la familia es difícil mantener las distancias. O sea, va a ser complicado pese a los esfuerzos que hagamos. Esto es una cuestión también muy de civismo. Entonces hay que empezar también una campaña cívica muy real, muy progresiva, en la cual el usuario barra vecino es el que tiene que entender cómo tenemos que prosperar o seguir. ¿Me entiendes? Nosotros, las empresas, está claro que vamos a poner todo por nuestra parte. Y luego la administración tiene que ser mucho más ágil. Como te he dicho, el ejemplo antes de las terrazas es algo que es demoledor. 15 días después estamos como estamos. Vale. Eso totalmente de acuerdo. Creo que hay que flexibilizarlo todo mucho más. Y que vamos a intentar pensar más en la situación dentro de 2 años, más que lo que está pasando ahora mismo. Bueno, necesitaríamos 10 mesas redondas para poder hablar de todo lo que está sucediendo en este momento. Pero eso, cómo va a estar la situación dentro de unos años, cuando esto se haya estabilizado un poco más, digamos, ya lo tendremos en nuestra mente como esa nueva normalidad de la que tanto oímos hablar ahora. ¿Y qué más tendencias veis, aparte de esa confianza, aparte de ese cambio en la parte emocional? Fernando, la evolución va a ir a un concepto de calidad. Ahora habrá una guerra de precios porque todos vamos a estar en una situación complicada, pero vamos a ir evolucionando, igual que pasó en la crisis de 2008. La gente que gasta va a querer, por lo que paga, un concepto de calidad. Va a querer que le pongan una cerveza en condiciones, un vino en condiciones, una comida que lo que pago me considere, y va a desaparecer muchísimo negocio pequeño familiar, porque perder el volumen de negocio que vamos a perder va a hacer que se concentre. Entonces, yo tengo mucho respeto por las franquicias. Pienso que las franquicias van a seguir ganando porque ellos tienen un estándar de calidad muy conseguido, muy logrado, trabajan muy duro para tenerlo, tienen que cumplir muchas veces mucho más que nosotros, una pequeña empresa. Entonces estamos ahí, de que vamos, o sea, va a sobrevivir quien más se profesionalice y mejor dé el producto calidad-precio. Al final, esa metodología de las franquicias, claro, es un valor muy a tener en cuenta en este momento. Fernando, ¿qué nos comentabas? A ver, yo quería comentaros que yo creo que el haber, bueno, en estos momentos, el haber pasado esta crisis que pasamos en el 2008 todos, ¿no? Todos los que estamos relacionados con la hostelería, yo creo que nos da un expertise muy importante para cómo afrontar la crisis que tenemos actualmente, ¿no? Además, según los últimos datos de hostelería de España, nos dicen que en aquella crisis, la de 2008, cerraron unos 40.000 negocios, que son previsiblemente los que vayan a cerrar ahora durante esta crisis. Lo que sí que estamos durante el camino, lo que sí que estamos viendo, evidentemente, cuando se balancean los mercados en el 2008, cuando estamos en el apogeo de la crisis, pues se empieza a vender más en alimentación que en Horeca, y luego conforme se va pasando la crisis, se va balanceando. Estábamos en un momento dulce en Horeca. Y estamos en un momento dulce en Horeca a pesar de seguir perdiendo clientes. Nosotros, cuando hacemos los KPIs, como hacéis todos vosotros en vuestras empresas, actualmente estábamos perdiendo clientes, pero estamos vendiendo más. Esto significaba que la hostelería se estaba reinventando, ¿no? Y estoy de acuerdo con Alberto en que que la hostelería cada vez tiene que estar más organizada, que es un canal de los que nosotros tenemos también. O sea, el bar de barrio estaba cayendo, estaba cada día cerrando. Es más, cuando visitamos Zaragoza y visitamos nuestro barrio, casi el bar de chinos, que fue traspasado a unos chinos porque los anteriores propietarios se estaban cerrando y ya no podían con él, no era rentable y tal, pues ese bar está cerrando, ¿no? Incluso el colectivo chino, que aproximadamente nosotros ciframos que tiene unos 300 bares en Zaragoza, cada día está cerrando esos pequeños negocios de barrio y está viendo bares mucho mejores. Pues desde la cadena Urban hasta, no sé, yo digo, supongo que la gente que nos esté viendo pues es la mayoritaria de Zaragoza, y estamos viendo bares de chinos que ya tienen una calidad percibida y una organización de bar que no tienen eso, evidentemente, ¿a qué responde? A un cambio de hábito de consumo de la gente. La gente cambió y evidentemente la gente va a volver a casa. Ahora mismo, aquella vez había una constante por la que se multiplicaba, que era la aparición de las nuevas tecnologías, ¿no? Que yo creo que fue, con respecto a otras crisis,
la que cambió mucho nuestra forma, nuestros hábitos de consumo, ¿no? A posteriori de 2008. Evidentemente, ahora hemos visto que en esta crisis ha habido un protagonismo, han sido las nuevas tecnologías. Evidentemente eso la va a cambiar, las va a volver a cambiar, ¿no? Pero yo veo más, como decía Alberto, fuera de que ahora mismo tu estrategia fundamental en tu negocio va a ser la higiene, porque es que los consumidores, los que van a valorar en un primer momento durante este periodo, lo que van a valorar más de un establecimiento de hostelería va a ser la higiene, yo creo que a futuro va a ser la organización. O sea, el dar algo más. El dar algo más y que eso te va a diferenciar. Y ese va a ser tu factor de diferenciación. Porque yo creo verdaderamente, y el que no lo vea así, nosotros tendemos a unirnos en un bar. Tendemos a unirnos en un bar y lo estamos viendo en las terrazas. Cada vez que salimos lo vemos y somos así. Evidentemente va a haber un momento donde la higiene, como os decía, va a ser predominante, pero vamos, a futuro, eso sí, salvando que el tema de ocio nocturno creo que va a recibir, que yo creo que fue el mayor damnificado que tuvimos desde la pasada crisis, y fue incluso hasta las redes, las tecnologías, redes sociales, fue donde más hizo daño, donde más hicieron daño fue en el ocio nocturno. Yo creo que va a tener otra vuelta de tuerca, ¿no? Pero a futuro yo veo un escenario de bares mucho mejores, de una importante diferenciación en el modelo de servicio y en la oferta que den. Veo muy importantes a las cadenas, como decía Alberto, a las cadenas, a cadenas como tenemos aquí a Víctor, ¿no? Que representa y así lo veo. Pero creo que que esto en el momento que tengamos la vacuna, como muchas veces lo hablamos entre todos, va a cambiar todo. Y vamos a volver a ser los de antes. Me parece muy interesante. Me surgen varias preguntas a raíz de esto, porque has hablado de varios temas. Por un lado, vemos esa evolución de las tecnologías que comentabas a raíz de la anterior crisis. Creo que en esta crisis estamos viendo también muchas tecnologías que se están potenciando ahora. Entonces, voy a lanzar a ti, Alfonso, la pregunta de cuáles son las tecnologías que crees que se van a potenciar más, porque sí que estamos viendo mucho uso del Big Data, estamos viendo mucho uso de determinadas tecnologías, pero ¿cuáles son las que van a afectar más en concreto al sector de la hostelería? Bueno, yo lo primero que os quería decir, que como soy un poco la oveja negra de todos los que estamos aquí, que sois pesos pesados del mundo de la hostelería, es que compartir la visión que tengo como consumidor, porque sí que soy pues un fan de los bares, un usuario continuo de restaurantes y comparto totalmente el hecho de que creo que todos lo que vamos a buscar ahora y en el futuro es confianza, es decir, que haya unas medidas de seguridad adecuadas y esto, como decía Fernando, el día que haya una vacuna, igual esas medidas de seguridad se nos han olvidado a todos y todo se ha pasado y volvemos al lío. Yo también mandar un mensaje de optimismo, porque todos los que somos consumidores habituales y en general en este país, creo que tenemos todos muchas ganas de volver a utilizar nuestros bares, nuestros restaurantes, y creo que eso no va a cambiar. Es que es muy difícil que eso cambie. Lo único que va a cambiar es que, pues bueno, habrá que hacer adaptaciones y habrá que subirse, sin duda, al mundo de la transformación digital, que ahora pues, os digo un poco las cuestiones que yo creo que se están moviendo más y ya está. Pero en definitiva, pues en 2 años yo veo que los clientes van a seguir ahí y que esos hábitos de consumo pueden mudar. Estoy de acuerdo en una búsqueda de mayor calidad, de que al final nadie quiere pagar por un servicio que es insuficiente y esto pasa con virus, sin virus, en cualquier situación, ¿no? Y por tanto creo que hay un reto por delante de mayor profesionalización, ¿no? Y probablemente ahí también coincido en que los que estén enmarcados en negocios o en iniciativas empresariales, iba a decir más serias, sin ánimo de ofender, sino más organizadas o más estructuradas, como puede ser de tipo franquicia o de más volumen, como pasa en todos los sectores, creo que va a ser una cuestión de tamaño. Es decir, al final los grandes o los que se unan sobrevivirán mejor que los que estén solos o los que tengan establecimientos más pequeños, ¿no? Por otro lado, con el tema de la tecnología, pues bueno, yo creo que esto nos está demostrando que el que no se suba al carro de determinadas medidas va a estar fuera, ¿no? Va a estar fuera, claramente, desde el tema de poder hacer una reserva online,
Por supuesto, la tendencia que va más de a no pagar con efectivo. Y esto, pues claro, los bares quizá más pequeñitos o determinados tipos de establecimientos todavía cuesta. Seguramente tendremos que pagar con el móvil. Yo poco antes, a finales del año pasado, estuve en un viaje de negocios en China y es impresionante como ya en cualquier bar, en cualquier establecimiento de ocio, de restaurante, se paga con el teléfono. No hay dinero No hay físico. dinero. No es que no se pague con el teléfono, con la modalidad de la tarjeta que ahora muchas entidades financieras te meten en la propia aplicación del teléfono, sino que pagan a través de una aplicación como es WeChat. WeChat es el WhatsApp que utilizan los chinos, ¿no? Y esto tiene ya el mecanismo de pago metido dentro de la aplicación de mensajería. Probablemente, y esto lo veremos dentro de un año, Facebook, que es la propietaria de WhatsApp, meterá alguna modalidad de pago a través de esto, ¿no? Pues bueno, cualquier establecimiento que no se suba a esto tendrá problemas, ¿no? Y ahora, bueno, estamos viendo que quizá en establecimientos de mayor tamaño, en nuestro caso particular, pues estamos atendiendo bastante demanda de hostelería, pero más de hotelería, es decir, de cadenas hoteleras, por ejemplo, establecimientos que están planeando reaperturas de verano y demás, donde pues están invirtiendo en medidas del control de aforo, por supuesto, es decir, poder conocer cuánta gente entra en tu establecimiento, cuánta sale y cuánta permanece. Esto se hace de diversas maneras. En nuestro caso, pues lo hacemos a través de las cámaras de vídeo, que es nuestra especialidad, y otras que son un poquito más agresivas, que quizá en el mundo de la hostelería cuesta verlas, ¿no? Pero habréis visto, sin duda, en muchos sitios donde se está utilizando cámaras para medir la temperatura corporal de las personas, para saber si tienen o no tienen fiebre, que no es lo mismo que decir que tienes una enfermedad, ¿no? Pero insisto, como decía antes, cuando haya una vacuna y pensando a 2 años vista, entendiendo que la habrá, esas medidas habrán sido seguramente transitorias. Entonces, cualquier medida tecnológica, bajo mi punto de vista, tiene que ser pensada desde el punto de vista, digamos, estructural o de la mejora del negocio, con virus o sin virus. No puedes adoptar o hacer inversiones fuertes sin pensar que eso pueda beneficiar a medio plazo, a largo plazo, a las cuentas de resultados de los negocios, ¿no? Claro, que no son mejoras tecnológicas que adoptemos para pasar este confinamiento, esta parte del virus, sino que tiene que ser algo con una visión mucho más largoplacista. Bueno, vemos aquí valores muy interesantes. Creo que todos estáis de acuerdo en que van a subir la calidad, en que valores como la confianza o la higiene van a ser importantísimos. Esa adopción de determinadas tecnologías que cada vez más va a ser necesaria y que, quieras que no, por lo que habéis dicho todos, va a dejar atrás a los negocios más pequeños, que van a ser pues, los grandes perjudicados, como en casi todas las crisis, por otro lado. Entonces, por alusiones, sí que te quería preguntar, Víctor, como representante de una cadena, de la mafia, en este caso, de una franquicia, ¿qué ventajas ves que tenéis como franquicia sobre los pequeños negocios? Y también en el sentido que hablábamos de las nuevas tendencias, por ejemplo, una cosa que no ha salido todavía, pero este distanciamiento social que estamos viendo ahora, ¿crees que es algo que se va a mantener en el tiempo o que va a ser algo hasta que se termine el virus y después ya nos olvidamos de eso y como si no hubiera pasado nunca? Pues yo confío que sea esto último que has dicho, que nos olvidemos de que ha existido esto y lo recordemos como un mal momento y sobre todo como una penuria social, ¿no? Ojalá sea así. La realidad es que ahora es muy fácil hacer de gurú o de iluminado de lo que puede pasar dentro de 2 años, pero como decía al inicio, esto simplemente es una cuestión de confianza. Como las grandes crisis en casi todo, siempre es una cuestión de confianza. Y aquí lo que tenemos que hacer entre todos es recuperar la confianza. Lo primero que tenemos que tener es una confianza sanitaria, es decir, que sepamos que no nos vamos a volver a contagiar. Hasta que eso no ocurra, va a ser difícil poner piedras de construcción de nada, ¿vale? Pero en el momento en el que eso ocurra, en el momento que llevemos 2 semanas sin escuchar noticias malas, terribles o desalentadoras en los telediarios, la gente volverá a llenar los restaurantes, volverá a llenar las plazas, volverá a llenar las terrazas, porque al contrario de la crisis de hace unos años, pues hay más solvencia económica desde el punto de vista de que los bancos tienen más crédito, ¿no?, que tenían en aquel momento. La pregunta que hacías al inicio respecto a por qué ahora se nos mira tanto a la restauración organizada como que vamos a salir reforzados sobre la restauración tradicional.
yo no creo que haya cambiado demasiado respecto a tiempos pre-COVID. Ya se hablaba y de hecho ya hay un volumen de crecimiento de la restauración organizada notable respecto a la restauración tradicional, pero es por flujo natural de lo que el cliente busca. Al final se están cambiando un poco las tendencias. Seguirá existiendo la restauración muy específica, muy puntual, muy particular y que jamás una franquicia va a poder conseguir, pero es cierto que la gente ahora cada vez se mueve más por marcas, se mueve más por tendencias de gustos y al final la franquicia cubre esa necesidad de una manera bastante notable. Desde mi opinión, quizás la franquicia, si algo ha hecho bien en estos últimos tiempos, y ya hablo particularmente de nosotros, de la mafia, es entender que ningún negocio, ya sea de restauración o ya sea de lo que sea, va a subsistir en el corto o medio plazo si no es un negocio tecnológico. Y nosotros lo que nos hemos empeñado es en convertir nuestra empresa en una empresa tecnológica que da de comer. Bueno, el panel que tenéis en la mafia es una flipada. Sí, bueno, aquí lo tengo ahí detrás. Ahora lo tengo apagado porque, claro, estamos solos. Pero es así y creo que la gran ventaja o lo mejor que ha sabido hacer en este momento la restauración organizada, quizás porque tiene también un poder económico distinto al restaurador tradicional pequeñito que estáis hablando de que tiene un bar, es que ha invertido mucho en tecnología, con lo cual tenemos total control sobre lo que quiere nuestro cliente, cuándo lo quiere, de qué manera, y nos adaptamos mucho más rápido que alguien que está todos los días, pues que tiene que abrir el local a las 8 de la mañana y lo cierra a las 2 de la mañana y que no le da tiempo a pensar. Entonces, en ese sentido, yo creo que la tecnología va a ser clave para saber qué restaurantes o qué hostelería va a continuar en el futuro y darle lo que necesita. Y ya metiéndonos un poco más de lleno en lo que sería el sector de la hostelería, otra cosa que sí que estáis hablando es de la subida en calidad, pero entonces, ¿creéis que se va a perder el posicionamiento que tiene España actualmente dentro de Europa, vamos a decir? Tenemos más bares, que son bares más baratos. Al final, por número de habitantes, los bares de España son muchísimos más que los que pueden tener en Alemania, en Francia, etc. Nacho Montal, ¿crees que esta tendencia va a cambiar? ¿Vamos a ir asemejándonos más a lo que puede haber en otros países o que vamos a seguir teniendo esa situación? Bueno, yo lo que creo un poco como todos es que esto va a ser un mal paréntesis en nuestras vidas, ¿vale? Yo creo que esto pasará en el corto o medio plazo pasará y al año que viene, para estas fechas, estaremos todos en la calle, en la terraza, en los restaurantes, porque hay que confiar en, pues eso, en la sanidad, en la vacuna. Yo creo que estamos en una era que la tecnología, la medicina avanzan de una manera espectacular. Y a mí se me hace difícil pensar que esto no va a ser así. Es decir, yo en este sentido soy optimista. Lo fundamental yo creo que es, como habéis dicho alguno de vosotros, la especialización, como siempre, que nosotros en cierto modo hemos buscado ya desde nuestros orígenes, y la adaptación a los tiempos que corren, la flexibilidad, es decir, pues si me viene la crisis de repente de un día para otro y tengo que cerrar restaurante, terraza, tal, ¿qué puedo hacer para seguir facturando, para seguir ingresando? Porque, claro, de buenas a primeras te da la vida unos meneos que hay veces que te deja temblando, ¿no? La flexibilidad de las empresas, la adaptación. Y en cuanto a la comparativa con el resto de Europa, yo espero que sigamos siendo diferentes en España, que la gente siga queriendo venir a España por el valor de los bares, de lo que ofrecemos, de la diferencia respecto a Europa, porque ya sabéis que aquí la cultura gastronómica pues es espectacular y la gente lo busca y lo va a seguir buscando. Y yo creo que eso va a ser así en el medio o largo plazo. Vale, perfecto. Sí que os voy a pedir a todos, para intentar romper un poco la linealidad de que habléis vosotros, después hable yo, etcétera. Si tenéis cualquier cosa que puntualizar, si me levantáis la mano, os cedo el turno de palabra y así intentamos también agilizar un poco todo. Carlos Méndez, sí que te quería preguntar un poco en relación con esto. ¿Cómo ves que va a cambiar dentro del sector de la hostelería la manera de gestionar un bar? ¿En
¿qué diferencias va a haber dentro de 2 años, pongamos, en la manera en que se gestionan los locales? Bueno, lo primero, pedir disculpas a todos porque ayer no me pude conectar, lo siento mucho. Y bueno, al final la gestión yo creo que tiene que ser un poco la misma, en el sentido de que tenemos que seguir sacando los mismos costes de personal, de producto y de todo. Y bueno, nosotros abrimos en 2011 en plena crisis, siempre apostando por una estándar de calidad. Y ya no es por repetir un poco lo que han dicho los ponentes, pero es que al final yo creo que el peso de la calidad apremia a la economía. Hay mucho cliente que igual solo puede salir un día, pero el día que sale quiere tomarse algo realmente bueno, ya no sé, en un restaurante o en una coctelería o en un bar de copas. Yo creo que la gestión es totalmente, ya no difícil, sino totalmente igual a la que tenemos ahora. Lo único, pues bueno, a ver cómo responde la clientela. Ahora estamos viendo que las terrazas están desbordadas. Veremos cuando pasemos de fase si la gente no tiene miedo a entrar a los bares. Si vemos que la gente tiene miedo a entrar a los bares, entonces igual la gestión tiene que cambiar, pero no creo que tenga que cambiar o que tengamos que hacer algo diferente en esa gestión, ¿no? Yo, por ejemplo... Alfonso, ¿querías puntualizar algo? No, sí, me venía a la cabeza una cuestión que es más una pregunta para ellos y, bueno, sí que veo como usuario, ¿no?, una diferencia entre el negocio de restauración y el negocio, por ejemplo, de bares de copas, que ahora mismo en la situación hoy, ya no sé dentro de 2 años, pero hoy pues está más jodido, ¿no? Claro, la parte de la restauración tiene como un plan de contingencia en estos momentos, por ejemplo, con el tema de la comida a domicilio. Los que se dediquen solamente al negocio nocturno o a los bares de copas, ¿qué escapatoria ven? ¿Cuál podría ser un poco esa alternativa, digamos, análoga o equivalente que puede ser el reparto a domicilio para un restaurante, ¿no? Nosotros, por lanzar ahí un poco la idea. Desde el Grupo Humalas hemos lanzado, me parece que son 6 packs de coctelería a domicilio. Hemos comprado una embotelladora, una embotelladora que directamente es una botella de 20 centilitros con una chapa, en el cual nosotros recibimos los pedidos y en 24 horas tienes tu pedido en casa para que el producto que es perecedero, pues veas un cítrico, un zumo de maracuyá, una pulpa de mango, te llegue en perfectas condiciones a tu casa. Entonces, es algo que se está vendiendo, que estamos contentos de poder hacerlo, pero no es el futuro. Al final, yo creo que somos gente de bares, de terrazas y está dejándose ver. Se ha dejado salir a la calle y las terrazas se están llenando. Creo que desde luego está difícil encontrar terraza. Ahora, imposible. Debería ser más consciente de los dirigentes el dejarnos trabajar más con unos horarios limitados para no molestar a nadie y intentar que todo el mundo sea cívico con sus vecinos y con las siguientes personas que van a la mesa o la gente que está sentada al lado de él. Pero creo que es lo primordial, que podamos llenar más terrazas y que la gente salga. El lunes que viene o dentro de 2 semanas, ¿cuándo dejen entrar en los bares y dejan? Esa es la gran pregunta. ¿Vamos a tener miedo en entrar a los bares o no? Correcto. Yo entiendo que no. Pero no lo sé. Lo veremos el lunes. Eso nos queda poco. Ramón, ¿querías puntualizar algo? Sí, bueno, quería hacer una pregunta. Me llama bueno, antes he empezado allí he pasado ya por el Praga, empecé a montar en el Praga y ahora me he ido a tomar algo al Mercado Central y ahora que está anocheciendo. Y luego me pasaré por la Mafia, Víctor. Muy bien. Perfecto. Sí, quería hacer una pregunta. Me sorprende que las terrazas están llenísimas y hay un montón de gente esperando, pero la cerveza
te sigue costando los 2 euros. Hay bares que dicen que no pueden abrir porque no les salen los números con 2, 3 terrazas, pero si en vez de cobrar 2 euros cobraran 3, 4, si cobraran por tiempo, no lo sé, fórmulas que hasta ahora no tenían sentido, pero que ahora, desde un punto de vista de alguien que no conoce la dinámica del sector y seguramente estaré equivocando, tendrían más sentido. Quiero decir que aquí la oferta y la demanda siguen funcionando. Es decir, yo que estoy rotando a ver dónde encuentro a las 7:30 de la tarde una terraza, yo pagaría 8 euros por sentarme y estar allí como un señor y no sé qué. Oye, y el que solo paga 2 euros, que se vaya a otro sitio y que me deje hueco. Estoy exagerando. Pero en un contexto en el que hay una limitación, se va a la calidad, como decía Alberto antes, se limitan bueno, pues hace falta personal, limpiar, los costes suben. Es decir, tiene sentido pensar que la estructura de pérdidas y ganancias de un bar se altera completamente y los precios que ofreces tienen que ser diferentes. No sé, los que estáis allí haciendo números todo el día, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis? Enrique, Fernando, por ejemplo, ¿creéis que el precio de la ámbar en un bar o de la Coca-Cola va a variar considerablemente en los próximos tiempos? No, yo creo que no. En el caso de la cerveza es una bebida social y accesible a todo el mundo. Yo creo que sí cambian las condiciones en las que se toman. Yo, apuntando, me voy un poquito de lo que está diciendo Ramón para centrarme un poquito en el futuro. Yo creo que en el 2007 aprendimos, no sé si aprendimos, pero está claro que esa crisis habló de una nueva hostelería, quizá por lo bajo. Hubo distancia entre el tipo de hostelería. Se introdujeron fenómenos de franquicias bajo coste, low cost. Hubo una entrada organizada de determinados perfiles de hosteleros y también hubo una polaridad. Yo creo que vamos a un comportamiento de consumo también polarizado. Y de ahí viene una dinámica de nuevos perfiles, nuevos formatos de restauración. Y evidentemente, como decía Nacho, las circunstancias actuales han obligado a adaptarse, ¿no? Y aquellos que no sean flexibles y se adapten, pues lo tienen difícil. Pero ahora y en las sucesivas crisis que se van a ir dando, porque siempre las hemos vivido. Y ahora esa mayor profesionalización obliga a que el que se meta en la hostelería realmente tenga esa versatilidad y esa flexibilidad. Leía, y ayer lo comentábamos con Ramón, de dos fenómenos, uno nacional y uno extranjero, hablando de restauración, como es el caso de Noma, que ha sido tan ágil en adaptar su modelo de negocio, segundo restaurante más importante del mundo, entre los 50 más importantes, donde ha cambiado la filosofía del restaurante, se ha pasado al aire libre, ha puesto una food truck a vender hamburguesas, esas son las mejores hamburguesas, y a dar vino. Y ese es el modelo que temporalmente va a estar durante 6, 8 meses y estar dibujando un nuevo escenario de negocio. O es el caso de Diverso con David Muñoz, que está aplicando el takeaway gastronómico para el hogar, pero que está revisando, yo he hablado con el manager, está revisando toda su carta y la está reduciendo al máximo. Entonces, lo que quiero decir es que va a haber una polarización también en el consumidor. El consumidor va a tener una disponibilidad de gasto relativa, porque el escenario inmediato a un año, año y medio, es que vamos a tener, por lo menos en España y en el resto del mundo, varios factores que sí van a incidir. Uno de ellos es el empleo. Hoy salía en Monitor, concretamente en una de las consultoras, Monitor, la de Deloitte, porque siempre tenía leyendo, que hablaban de que hay un consumidor que les preocupa el empleo en un 54%. Eso quiere decir que va a haber una pérdida de confianza también en lo que puedan en su bolsillo, y ese gasto van a decidir en qué gastarlo. Entonces, volviendo al tema de las terrazas, yo creo que la terraza, digamos, es una puntita del iceberg que lo único que está haciendo es una fotografía del momento. Yo creo que estoy con todos en que podemos llegar a una situación de recuperación dentro de un año y medio a lo que ahora vivimos, pero yo creo que el sector se habrá polarizado y se habrá segmentado mucho más. Yo creo que va a haber una segmentación de formatos y que por lo tanto se va a tener que adaptar lo que se ofrece con calidad, siempre con seguridad, a cada una de las capacidades adquisitivas capacidades que tienen de bolsillo cada uno de los ciudadanos. Hay una nueva segmentación que vamos a tener que jugar con ella. Y evidentemente, quien puede salir más triunfante de esto es aquellos
que se dedican a la hostelería de una manera más profesionalizada, eso está claro. Pero también hay una parte de esa profesionalidad en los formatos pequeños. Yo creo que el formato pequeño también hay que reivindicarlo. A lo mejor tenemos una manera de mirar también las ciudades, y hablo del turismo que estáis apuntando. Creo que la oferta gastronómica y la oferta hostelera en España tiene que seguir siendo uno de los elementos capilares, fundamentales, capitales para atraer público. Pero, no sé, yo me imagino que habrá que pensar en una hostelería adaptada a esta nueva realidad en nuestros bares, en nuestros barrios más casos históricos, ¿no? La barra del bar, yo creo que la barra del bar con tapa va a tener que utilizar las herramientas más de virtualización, más de mostrar y no tener a la vista todo el surtido. Yo creo que se va a trabajar mucho en una posición interna con visibilidad hacia afuera. Esto de mostrar el producto, yo creo que se va a revisar, y luego cómo se consume. Yo creo que también va a haber una forma de adaptación a cómo se consume. No sé, yo creo que yo estoy esperanzador en que vamos a retomar la confianza del consumidor, que evidentemente los que van a continuar en el sector van a ser aquellos que sean más flexibles, pero creo que como en nuestro comportamiento tenemos el comportamiento mediterráneo de estar en la calle, de estar compartiendo y de disfrutar de un refresco, una cerveza y de un pincho. Y eso no se va a variar, porque si perdemos esto, perdemos nuestra identidad. Y perder la identidad cultural, que sería algo dramático. No creo que vayamos a esa pérdida de identidad cultural. Pero necesitamos repensar que nos tenemos que adaptar a las nuevas necesidades y capacidades del consumidor. En relación a lo que decías, Enrique, me surgen un par de preguntas. Por un lado, has hablado de esos cambios en las cartas de los bares que hay a día de hoy, vamos a decir, pero ¿cómo pueden ser los cambios ya permanentes, vamos a decir, los que se queden dentro de un año y medio, los que se queden dentro de 2 años? Víctor, por ejemplo, sé que vosotros cambiáis año a año en la Mafia vuestra carta. ¿Cómo crees que os puede afectar esta situación a nivel de número de productos, precio de los mismos, variedad, etcétera? Indudablemente ya ha cambiado, ¿no? Nosotros ahora que los 60 restaurantes los empezamos a abrir ahora y vamos a ir paulatinamente, ya abrimos con unas condiciones distintas a como estábamos. Abrimos con una carta digital, con un QR en mesa y para que la gente pinche con su teléfono móvil y pueda incluso pedir desde el teléfono. Bueno, vuelvo un poco al origen, ¿no? A la tecnología, para poder adaptarte en estos tiempos. Sí que comparto con algunos de los compañeros que tiene pinta de que vayamos a una reducción de carta, a unas cartas 4x4 que se llaman, que son platos más reducidos y una especialización mayor. Estoy totalmente de acuerdo, y eso que nosotros en restauración organizada la especialización la trabajamos de otra manera, que como bien estáis comentando, creo que la especialización pura, por definición, la dejaremos a los profesionales históricos que tienen su bar o su restaurante y que hacen cosas que la restauración organizada no podemos hacerla, porque trabajamos con una restauración mucho más organizada desde el punto de vista de que fotografamos los platos y no podemos permitirnos determinadas cosas que se siguen haciendo en la restauración tradicional y que sigue existiendo, gracias a Dios, por siempre. Pero sí que las cartas han cambiado, sí que van a cambiar, y que igual alguno de estos puntos se va a mantener y no se volverá a donde estaba. Es decir, que la carta digital, desde mi opinión, ha venido para quedarse. No quiere decir que ya no vaya a existir la carta física, pero creo que la gente se va a acostumbrar a tener una carta en su teléfono móvil para previamente, antes de entrar en el local, saber qué es lo que puede pedir. En vez de acercarte a la fachada y ver la carta, ostras, pues espera a ver que voy. Ah, mira, pues esta gente de la Mafia, o esta gente de Montal, o esta gente de cualquiera de vosotros lo pueda mirar. E indudablemente el restaurante va a estar dentro de la casa del cliente. Y en relación a esto, me chivan por el pinganillo. Me dice Ramón que en el Mercado Central tenéis un proyecto de QR para pedidos, ¿verdad, Alberto? ¿Cómo está funcionando? Desde que empezamos tenemos ya implantado, antes del COVID, un sistema ya que los detallistas directamente pueden pasar sus pedidos desde el puesto, leen con el móvil el código y les sale su carta específica a sus precios.
en las mesas de la terraza, que como no coincidió con el buen tiempo, no se ha montado de momento, se montó solo con la inauguración la primera semana, la gente podía pasar el pedido y ya dentro en las mesas era más complicado porque no hacemos atención en mesa hasta ahora, que ahora tendremos que hacer atención en mesa. Sí, es una tecnología que todo el mundo nos miraba de una manera muy rara, y nosotros ya la teníamos en noviembre desarrollada, ¿vale? Falta la conectividad con los sistemas actuales de nuestras cajas. Entonces, a nosotros nos ha obligado tener la aplicación con una tablet para los pedidos y luego tenerlo que picar, porque lo que es la fusión te dicen 6 meses, 50.000 euros, bueno, ya sabéis cómo es. Bueno, poco a poco esto de la tecnología. Una empresa nos copió la idea, una bodega de Madrid, y han hecho como una especie de red comercial que la misma bodega de vinos de calidad ha hecho que los restaurantes puedan ejercer como puntos de venta y tiendas. Entonces, dan a probar vinos y luego allí, si les apetece a casa, en la misma cena le pueden dar y le llega la botella a casa. Y me han dicho que en Madrid han arrasado con ello. Te estoy hablando de diciembre y enero. Ahora no sé cómo irá. Bueno, pero son ejemplos, desde luego, de cómo la tecnología puede impulsar determinados negocios y que no tienen por qué ser grandes empresas ni franquicias enormes, sino que pequeñas agrupaciones también pueden beneficiarse de este tipo de tecnología. Y después, en relación a lo que comentaba Enrique antes, que nombraba la salida de la anterior crisis, ¿no? Nos preguntaban por el chat, nos decía alguien, no me sale el nombre, ¿qué consideráis vosotros en cuanto a los restaurantes, bares, etcétera, que salieron de la crisis de 2008? Si resistirán esta crisis de 2020 o no tiene nada que ver, es una crisis totalmente diferente y el haber salido de uno no va a tener ninguna consecuencia para esta actual. Yo si quieres te comento. A ver, yo creo que va a ser importante. O sea, el expertise de la crisis del 2008 nos va a ayudar a salir de esta crisis que tenemos actualmente. Evidentemente va a haber un tema de higiene que va a predominar ahora, como hemos dicho antes, que luego no se puede perder, porque la gente luego no lo puede echar en falta, va a ser un factor de diferenciación. O sea, esto ha venido para quedarse la higiene, pero a futuro no será un valor o una diferencia ostensible para el cliente. Pero yo lo que creo que los que salieron de la anterior crisis de consumo fueron porque supieron analizar el cambio de los hábitos de consumo del cliente y supieron orientarse a qué momento de consumo de ese cliente quería acudir, ¿no? Yo, por ejemplo, por decir, hombre, nadie en 2008 realmente una especialización como la que hace Carlos no la habíamos visto nunca. En 2008, acordaros que el Bacardí con Coca-Cola nos lo daban en vaso de tubo y te quedaba más hecho, pero ahora te ponen en un bar un Bacardí con Coca-Cola en vaso de tubo y no vuelves. ¿O no, Alberto? Que tú y yo hemos hablado de estas veces. O sea, que ahora yo creo que, en verdad, realmente tú no puedes, a ver, a no ser que seas un restaurante multihorario, o sea, tú tienes que dedicar a qué momento de consumo te vas a dirigir y especializarse en ese momento. Y eso te va a dar la continuidad en el futuro, yo creo, ¿eh? Correcto. Alberto, ¿querías decir algo? Yo ahí quiero puntualizar que, igual que habéis dicho antes lo de las terrazas, esto es como un supermercado. Tú hay supermercados muy baratos, precio intermedio y gourmet. Pues las terrazas se convertirán en algo parecido, es una manera de simplificar Y luego, respecto a lo que acaba de decir él, pienso que no. Nos va a tocar trabajar mucho más. A mí me encanta el ejemplo de Montal, que por la mañana se ponen a servir cafés, comida para llevar, si quieres picar algo puedes picar, sí. Entonces llega un momento en el que esa sectorización vamos a abrir el abanico y vuelvo a lo mismo. Si no se actúa de una manera rápida, el ocio nocturno desaparece, que hay un riesgo y puede pasar. El ocio diurno y lo que es la primera hora de la noche se comerá todo ese pastel, porque la gente saldrá, se ha visto con el tardeo, etcétera, que se reconvertirá ahí. Entonces, pero también yo pienso que hoy en día no es como hace 5 o 10 años. Ahora nos dedicamos a hacer desayunos bien, nos dedicamos a hacer comidas bien, nos dedicamos por la tarde a hacer algo bien, nos dedicamos por la noche a que cenen la copa.
ya últimamente ya yo veo que los proyectos gordos o serios intentan coger todos los sectores. Sí, pero cuando tienes o sea, cuando tienes un bar, pero tú cambias, o sea, casi, dependiendo del momento de consumo, casi echas la persiana y vuelves a abrir. Bueno, Alberto, al final, tú lo que tienes que decir, oye, cuando tú quieres tener un bar, como puede ser Canterbury, ¿no? Son bares que tienen casi que abrir y cambiar su oferta y especializar cada oferta en franja e incluso en camareros. Yo estoy de acuerdo contigo, que evidentemente entran los bares que quieren estar abiertos pues desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana, pero tienen que estar completamente diferenciados y casi no tiene nada que ver un bar. Cuando entras en el bar a las 4, no tiene nada que ver cuando entras a las 8 de la tarde. O sea, tú tienes que adecuarte a ese momento de consumo que quiere el cliente y especializarte en él. Bueno, como decíais, yo creo que el éxito efectivamente es el abrir el abanico, porque como decía Alberto en nuestro caso, jolín, de cómo hemos tenido que cambiar de ser una empresa, o sea, una tienda solo gourmet, a todo lo que hemos cambiado en estos 100 años que cumplimos el año pasado. Es decir, siempre decimos que si nos hubiéramos quedado siendo una tienda de alimentación o de ultramarinos como éramos, pues ya no existiríamos. Entonces, poco a poco, por eso decía antes la flexibilidad, el cambiar, el dinamismo, porque si no al final mueres. Entonces, en estos momentos de crisis, muchos de los pequeños bares que no sepan, no puedan o no sean capaces de dar un giro, van a desaparecer. El resto, como siempre se dice, pues saldrá fortalecido. Pues eso esperamos, pero hay que salir también. Lo primero es salir y luego ya vemos las condiciones. En cuanto a lo que hemos comentado del ocio nocturno, que decía Alberto que puede llegar incluso a desaparecer, en tu caso, Carlos, que creo que lo conoces más, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que puede llegar a desaparecer? ¿Cuál sería la reacción de los consumidores, en este caso, pues, más de los jóvenes, en el caso de que se cierren los bares y les digan que no pueden salir de fiesta? Bueno, yo creo que al final el ocio nocturno en España siempre va a estar ahí. Yo he vivido en muchas partes del mundo y creo que España es el lugar donde más tarde cierran los bares. Ahora ha cambiado no es que haya cambiado, sino lo que estamos es adaptándonos un poco a las exigencias del cliente. Nosotros un poco como también pioneros en el tardeo, yo tengo un cliente muy diferente, el que me viene por la noche y el que me viene por la tarde. El cliente de la noche siempre va a estar ahí. Igual lo que sí que va a cambiar va a ser el cliente que llega a casa a las 6 de la mañana. Creo que ya yo, como diferentes bares que tenemos, que damos desde bermutería, cafetería hasta coctelería por la noche, yo tengo mucha gente que ha cerrado al bar a las 3 de la mañana y a la 1 lo tengo tomando un vermú. Creo que ahora con este tipo de vida que tenemos todos de ir desbordados entre semana, el fin de semana lo queremos aprovechar al máximo, ¿no? Si puedes salir por la tarde a tomarte 4 pelotazos y al día siguiente estás con tus hijos tranquilamente a las 11 de la mañana dándote una vuelta en el parque y tomándote una caña en la terraza, pues yo creo que también prefiero eso. Y hablo como un cliente de 30 años. Entonces, pues bueno, al final, ¿que desaparecerá la noche? No creo, porque al final siempre va a estar. El cliente nocturno siempre va a estar. Pero que nos tenemos que adaptar a los momentos de consumo y que ahora mismo el momento de consumo es la tarde, seguro. Porque ya no es que, pues es que ahora mismo con las terrazas, con un bar, una mesa alta, que los críos estén jugando y tú tomándote una caña, una Coca-Cola, un ron con Coca-Cola, un cóctel en una terraza, te da la posibilidad de estar a gusto con tus hijos incluso. O sea, es que no es voy a salir de fiesta con mis colegas por la tarde. No, puedo salir con mis hijos, estar en una terraza y me voy a las 10, les doy de cenar y al día siguiente me voy a tomar el vermú. Pero bueno, yo creo que es más el consumo de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, el que sí que tiene que estar un poco más preocupado. No el de la primera copa, segunda copa, creo que siempre va a existir. Como cliente yo creo que es ahondar más en lo mismo. Estamos hablando de diversificación, al fin y al cabo. En este caso, de adaptarte a que
a que hay diferentes tipos de consumidores y que estos pueden ir cambiando con los años. Es un poco como en el mundo de la moda, ¿no? La niña que se compra la ropa en Bershka y dentro de unos años irá a Zara y cuando cumpla 7 o 8 años más, pues estará en Massimo Dutti. Y tienes toda esa oferta y vas acompañando a los clientes en todas esas fases, ¿no? Bueno, y todos los negocios que tengan esa oferta para todos ellos, pues van a resistir mejor, ¿no? tenemos bares que antes tenían futbolines y antes tenían mesas de billar y han eliminado esas zonas para montar un chiquibar. Porque es al final lo que... Se agradece, ¿eh? Los que tenemos hijos se echan falta estas cosas. Si no, no te puedes organizar. Sí que os quería preguntar también en cuanto a la experiencia de cliente que vamos a tener dentro de unos años. ¿Creéis que realmente se va a cambiar lo que le exigimos al camarero, lo que le exigimos al restaurante en cuanto al trato que queremos recibir, el cómo nos tiene que servir, cómo nos tiene que atender, esa distancia que tiene que mantener el camarero con el consumidor final? ¿Cómo veis esto? ¿Sí, Enrique? Fijaos, yo creo que me venía a la imagen, venía a la mente diferentes imágenes arquetípicas de la hostelería, ¿no? Imaginaos ahora una hostelería llena de servilletas en el suelo, que recordáis que siempre hemos puesto como paradigma de la representación de la hostelería de día, ¿no? De los extranjeros que venían y que está lleno de suciedad el suelo. Esto ya por razones de cambio de comportamiento, a lo que voy es a que hemos vivido una situación de no libertad y de libertad vigilada que nos va a cambiar nuestro comportamiento también frente a terceros. Y que vamos a exigir, en la medida que nosotros nos comportemos así, la calidad en el servicio y la experiencia va ligada a ello. O sea, que un camarero venga y me atienda bien y sea limpio y escrupuloso, va a ser recíproco a lo que yo haga, ¿no? Otro cliché es, por ejemplo, en la actividad nocturna, ¿no? En lo que es la hostelería de noche y buscar los momentos de convivencia. Vivir 2 meses como hemos vivido es que deja huellas. Yo sigo pasando por las huellas que dejan, ¿no? Una de ellas es la no posibilidad de estar con tus amigos. Pero es que eso se va a reclamar y posiblemente haya nuevas fórmulas en la hostelería de noche que faciliten el encuentro de amigos. O sea, yo creo que la reserva en la noche puede ir a más para garantizar eso, incluso en la segmentación de aquellos locales que realmente favorecen el que vayas a conocer frente a una relación de grupo, ¿no? Que ahora estamos pensando en una hostelería muy abierta donde toda la gente entra y sale con libertad. Pero se va a aceptar esa regulación de libertad también en los espacios. Incluso en la manera de acceder a los servicios y de restauración. Entonces yo creo que allí hay una innovación también en el tipo de formato en función de la experiencia que quiere el usuario y correspondientemente en lo que está dispuesto a pagar. Yo voy a pagar más por estar con mis amigos en un formato de restauración de noche que esté bien, donde permita cierto flujo de gente o no. Pero ir cambiando o por ejemplo, el cambio de ir de un lado a otro como tradicionalmente lo hemos hecho. Bueno, pues puede haber formatos más reservados para hacerlo. Yo creo que ahí hay una manera de entender los momentos, ¿no? Y las experiencias. Correcto. Bueno, son ahora justo ya las 6 menos 1 minuto. Entonces, sí que os quería preguntar un poco como cierre para quien la quiera responder, respuestas más rápidas en cuanto a la parte de penetración de la tecnología dentro de este sector. ¿Cómo veis, cuáles son las tecnologías que más se van a implantar en los próximos 2 años y cómo van a cambiar estas tecnologías la experiencia del cliente? ¿Cómo va a afectar a todo eso que estábamos hablando en cuanto al precio que va a tener el servicio, en cuanto a la calidad del servicio y en cuanto a la segmentación que hablabais que va a ser tan importante? Bueno, yo si queréis empiezo yo, porque nuestra tecnología o la tecnología para nosotros es muy, muy importante. Tres ideas muy claras desde mi opinión. La primera de ellas, el restaurante tiene que estar en el móvil, es decir, tiene que estar súper accesible. Cuando digo el restaurante, digo la oferta, digo la capacidad de darle una reserva a 2 golpes de clic,
el tener el delivery con dos golpes de clic, el tener la información total de lo que pasa en el restaurante y recíproca de lo que pasa en el cliente en el restaurante. Es decir, que todo esté unido, todo esté relacionado y que sepamos la fidelidad de nuestros clientes y hagamos que sientan también ellos apóstoles de nuestro restaurante y de nuestra marca. Es decir, hay un nexo de unión que hasta ahora no hemos tenido y que creo que eso va a cambiar. Antes llamabas para reservar al restaurante, ahora no llamas para reservar. Coges el teléfono y en menos de 32 segundos tienes la mesa reservada. Incluso puedes decir qué mesa quieres reservar del restaurante. Y si no quieres reservar porque ese día está lleno, que te dé la opción de pues voy a pedir por delivery y que eso sea muy, muy inmediato. Toda la parte tecnológica, tener un control sobre los hábitos de consumo de mi cliente para poder adaptarnos, que al final creo que es un poco el hilo argumental de lo que estamos hablando a día de hoy, ¿no? O te aclimatas o te mueres. Es decir, no sé cómo va a ser mi cliente, la realidad es que está todo por ver, pero lo que sí que tengo muy claro es que me adapto rápido a lo que necesita, como los ejemplos que estabais poniendo, o otros me adelantarán por la izquierda. Y por último, llevar la tecnología al resto de los empleados de la organización. Es un cambio cultural, es un cambio que hay que hacer, es un cambio de modelo. Lo que está claro es que todos mis empleados tienen que tener una formación exhaustiva en cada uno de los puntos que son capitales para la organización. Y eso parte por formaciones en learning desde el móvil, píldoras formativas en el minuto 1 que hay una alerta operacional. Es decir, estar hiperconectados, que al final es la tecnología y sobre todo la sociedad que tenemos a día de hoy. Pues eso, bajarlo a nuestros restaurantes y bajarlo esto a nuestro modelo de negocio. Correcto. Alfonso. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que decía Víctor. O sea, clave número 1 es llevar el negocio al móvil. Es decir, todo el mundo, y esto va a ir increciendo. Es decir, las nuevas generaciones no van a entender otra cosa, no lo van a entender. Por otro lado, hay algunas ideas que nosotros, por ejemplo, con nuestra experiencia en Escati vemos no tanto todavía en la restauración, sí, como decía antes, por ejemplo, en el mundo de los hoteles y sobre todo en el mundo del retail, que a lo mejor con matices y con alguna adaptación también se van a ir incorporando. Bueno, quizá Víctor, que no conozco la experiencia de la mafia, que tiene muchos avances, igual ya están en estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, con las cámaras, tú sabes quién, además de controlar y de tener seguridad, sabes quién entra a tus establecimientos y puedes clasificar a esos clientes. Puedes saber si es una persona, si es un chico o es una chica, sabes clasificar franjas de edad, puedes guardar de toda esa información y después saber cuánta gente ha entrado en función de los días de la semana, cruzarlo con festivos o si aquel día llovía y cómo actuar después en función de toda esa información. Otro elemento más también... allá que la tecnología te puede devolver también información en cuanto a previsiones, ¿no? Claro, todo eso al final se utiliza para bueno, quizás es un poco excesiva la palabra, pero para predecir qué te va a pasar mañana. Al final es saber qué te ha pasado, acumular esa información, tratarla con un criterio y con criterio de negocio y en función de eso pues tomar ciertas decisiones. Otros elementos que están relacionados, por ejemplo, y que se usan mucho en el mundo ampliamente ya, en el mundo del retail, es todo lo relacionado con lo que se llama el digital signage. Pantallas, de alguna forma, ¿no? Digital signage es tener una carta digital, por ejemplo, es tener una tablet en lugar de tener un papel para ver la carta, ¿no? Llevándolo a este mundo. Y ahora, por ejemplo, veía estos días, además de una empresa que también es socia de cámara, que es Teco, que estaba promocionando, se dedica a esto, ¿no? Al mundo del digital signage, y están incrustando pantallas con dispensadores de gel para limpiar las manos, ¿no? Una cosa súper interesante pues para ponerla, por ejemplo, en el acceso del establecimiento, tener la carta y que tu cliente pues se higienice, ¿no? Son cosas de estas las que yo creo que se van a ir incorporando, pero para mí con una idea clave desde el punto de vista del impacto después, que creo que lo mencionabas tú, Alejandro, en los precios. Y es duro decirlo, pero esta inversión en tecnología al final no puede impactar en el precio del consumidor o debe impactar muy poco. Sobre todo porque esto va a ser estructural, va a ser de vida o muerte. Por lo tanto, no puedes hacerlo a lo mejor a corto plazo, pero en el medio plazo todas esas inversiones o todos esos gastos en los que se están incurriendo no se pueden trasladar ahí, ¿no?
Correcto. Y Carlos, creo que querías añadir algo. Sí, yo quería añadir que ya no es solo la tecnología lo que nos hace estar más cerca del cliente, sino que yo creo que lo que tenemos que pensar es que al fin y al cabo lo que tenemos que llegar es a casa de nuestro cliente. Yo lo primero que quiero que mi cliente, cuando se levante un lunes o un martes por la mañana, lo primero que piense es en bajarse a tomar el café a mi restaurante o a que bien me lo pase el fin de semana y mañana quiero volver, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar es en actividades y en algo para hacerle la competencia a Netflix, que es uno de nuestros mayores competidores a día de hoy. Si la gente se queda en casa es un problema para nosotros. Vamos a recordarles a la gente, nosotros, bueno, con Alberto seguro que tiene alguno en su nevera, pero nosotros hacemos una campaña de una foto con un imán para pegar en la nevera que te hace recordar lo bien que te lo has pasado el fin de semana en uno de nuestros bares. Si a eso le sumamos una buena tecnología de un delivery y tú mañana estás con unos amigos en casa y puedes pedir a domicilio un cóctel o algo para cenar, creo que es algo súper importante que lo primero que veas sea el bar o lo que en un momento súper bonito en el fin de semana anterior, ¿no? Entonces, creo que llegar a casa del cliente es más importante que estar en la tecnología del cliente, ¿no? Si la gente nos tiene en mente siempre, supongo que Enrique igual sabe algo de esto, pero hace unos años Budweiser hizo un estudio en Estados Unidos en el cual regaló no sé cuántas mil alfombras a un montón de bares, porque el 60% que entra a los bares no sabe lo que pide. Entonces tú cuando entras al bar lo primero que haces es mirar al suelo y ves Budweiser. Y incrementó la venta de Budweiser una auténtica burrada. Entonces, si estamos en la mente del cliente, van a venir o nos van a pedir o nos van a demandar, ¿no? O sea, por un matiz, no por otra cosa. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya para cerrar, quería recuperar una de las claves que ha dicho Víctor, que es la de la formación, ¿no? Porque nos han lanzado preguntas por el chat y una de ellas va en relación precisamente a esto. Para todos los cambios que estamos hablando, que se van a producir, la clave aquí son los camareros, que al final es el intermediario y es quien va a tener la relación con el usuario final. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar esta formación a los camareros? Fernando, ¿estás sin micro? ¿No? Perdona, que lo había quitado. Nada, yo creo que estos últimos años la hostelería evoluciona mucho en el estándar y en la calidad del producto que obtenemos, ¿no? Y que vendemos. Pero yo creo que una parte importante de mejora es los camareros, ¿no? El servicio en sala, el vendedor, cómo vender más, la venta añadida y tal. Y eso requiere formación, pero yo creo que requiere indudablemente un aporte importantísimo de las tecnologías. También las empresas de tecnología, el que ayuden a mejorar esta parcela, pues va a marcar una diferenciación, porque tenemos que tener en cuenta que los consumidores del futuro, los nuevos consumidores, si algo no saben es esperar. Y que cada vez la inmediatez va a ser un factor diferencial en todos nuestros negocios que tenemos que tener en cuenta. Sobre todo, profesionalizar la venta y el servicio. Yo creo que tenemos un estándar de producto ahora que no teníamos en tiempos, pero que yo creo que hemos crecido últimamente muchísimo en ellos, ¿no? En la hostelería en España. Vale. Y nos decía José Antonio Campos de la Escuela Azafrán que ¿cómo conseguimos que se impliquen, ¿no? ¿Cómo conseguimos que realmente gente que en muchos casos, hay que tenerlo en cuenta, son temporales, porque la hostelería funciona así, ¿cómo conseguimos que se impliquen y que realmente quieran hacer algo nuevo y quieran formarse en algo diferente para un trabajo que igual no es un trabajo de por vida, que igual van a estar 2 semanas, van a estar 3 meses? ¿Quién se atreve? Yo en nuestro caso, nosotros al hacer las entrevistas, lo primero que damos o cuando probamos a una persona, nosotros les damos un dossier de 80 páginas de lo que es el bar, qué es el grupo y qué es lo que queremos de esa persona. Al final esto se consigue pagando, no hay remedio. Al final cuando tú tienes un trabajador, el trabajador viene a trabajar por un dinero.
Si pagas mal, probablemente ese trabajador no es que trabaje mal, sino que trabajará menos a gusto. Yo creo que un precio lo más ajustado posible a las mejores condiciones de lo que los establecimientos está dando es lo más acorde para tanto los camareros como los encargados como todos. Entonces, esto es así de claro. Al final no somos mercenarios, pero todo el mundo trabaja por dinero. Contra mejor trates a tus camareros o a tus encargados, pues más se implicarán en ello. Y ojalá pues ese camarero se vea parte de la familia de los bares y se quede por los tiempos finitos, ¿no? Al final es el mayor problema de todos es no tener personal. Al final el personal lo aguantas a base de trabajo y de talonario, no hay otra. Correcto. Alberto. Aquí contamos con algo que pasa en Zaragoza y que no pasa en Madrid, Barcelona, otro sitio. En un bar entra una persona muchas veces a trabajar en Madrid y vas a los 20 años y está esa persona allí. Y tiene una evolución y un nivel y una categoría. Eso en Zaragoza, en Aragón, no existe. No existe por lo que sea en el mercado. Hay una oferta y una demanda tan constante que si la situación entre la empresa y el trabajador no es buena, pues un trabajador salta a otra empresa o la empresa prescinde de él. Aquí hay un gran peligro y es qué va a pasar con la gente que no se adapta a las nuevas tecnologías. Nosotros, como te estoy diciendo, vamos, yo he invertido en una tecnología que me dice muchísima información de los clientes, damos la información a tiempo real a día desde hace años para hacer unos algoritmos que ha comentado Alfonso, pero claro, ahora yo me encuentro de que con la digitalización o la tecnología que vamos a incorporar, va a haber gente que no va... Ahora yo he llegado a gente, le he puesto pantallas súper intuitivas en una cocina, táctiles, que es parecido al WhatsApp, y no se aclaran. Y no se aclaran. Y entras al final a un servicio y tienes las 100 y pico comandas abiertas, pero tío, se lo has explicado 5 veces. Es algo también a tener muy en cuenta, de que hay un porcentaje que va a costar o va a ser prácticamente imposible que se adapten. Y luego, yo algo que me sorprende mucho es la fidelidad, no digamos, la conexión. Es muy difícil tener empleados que a los 20 años estén contigo, por lo que sea, en este sector en Zaragoza. Igual hay que meter un informático en la cocina. Hay que No. crear nuevos puestos, nuevos roles. Yo ya lo he metido, te lo aseguro. No, y dignificar profesiones también, porque al final empezamos con el chef, luego continuamos con el sommelier, ahora tenemos el bartender, pero al final el camarero es el camarero, ¿sabes? No tiene esa relevancia pues que a veces pues que otros puestos en la hostelería tienen, ¿no? Es dignificar la profesión también. Correcto. Pero para eso yo creo que al empleado le tienes que dar un plan de carrera. Tienes que marcarle el camino. Porque si no, entra en desidia. Es que, joder, toda la vida voy a estar haciendo esto. Si no le dices que haciendo determinadas cosas, cumpliendo determinados roles y haciendo determinadas formaciones no va a poder prosperar, pues es difícil poder retener talento. Que yo creo que es el gran hándicap, ¿no?, de la restauración, la rotación, no tener gente con actitud, con ganas que quiera trabajar. Y luego partiendo de la premisa de que el 65% de la gente que trabaja en restauración no quiere trabajar aquí. Con lo cual ese es el gran hándicap. Eso no pasa con los ingenieros, ni con el informático, incluso ni siquiera muchas veces con de otras cosas, ¿no? Entonces, eso va a ser difícil cambiarlo. Sí que es cierto que se va modulando en función de la oferta y la demanda. Y yo creo que también la profesionalización, que creo que en España tenemos un nivel de profesionalización en la restauración y en la hostelería enorme, hará que cada vez tengamos mejores profesionales, y yo creo que estamos a un nivel de profesionalización muy grande a determinados estratos, y lo que tenemos que hacer es bajarlo un poquito más abajo y acabaremos teniendo verdaderos profesionales, esos que nos gusta encontrarnos en todos los sitios, que hacen que los restaurantes tengan alma, que hacen que la gente diga, ostras, no sé qué tiene este sitio, pero aquí vuelvo. Eso no lo hace ni la decoración, ni lo hace el producto, ni lo hace nada más que quién atiende cómo y de qué manera. Totalmente de acuerdo. Y muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones. Realmente podríamos estar aquí hablando otra hora más, pero ya nos hemos pasado 15 minutos, entonces creo que vamos a cortarlo aquí. Muchísimas gracias porque me ha parecido súper interesante, de verdad. Me quedo un poco con esa reflexión general de que cada vez vamos a necesitar más calidad, más higiene,
va a estar mucho más sectorizado, tanto por perfil de público al que nos dirijamos como por esa franja horaria en la que estemos abiertos, y que al final, quieras que no, la tecnología es uno de los puntos principales que vamos a tener que ir adaptando en el sector de la hostelería, y también pensar en esa experiencia de cliente y en ese que es importante para el consumidor en cada momento. Entonces, Ramón, si haces el cierre final, por favor. Sí, bueno, me he vuelto a cámara para ya despedirme después del paso por todos vuestros bares. Ya me he vuelto a cámara, que la tenemos también bastante bien dotada de cerveza y de Coca-Colas, y estamos ya preparando formatos, mini formatos ya con contacto físico, no, con proximidad física, para vernos las caras en grano, no en píxel. Me alegra saber que el futuro no lo veis en términos de afección del coronavirus, sino que lo veis en términos de mejora de calidad y de aprovechamiento de ese acelerón de uso digital con el que vamos a ir todos. Esto de las cartas que contabas tú, Alberto, esto era de antes. Ahora ya van a saber manejar todo el mundo, todos los paneles y todo. Muchísimas gracias al público que ha aguantado allí. Se ve que el tema les ha interesado, ha aguantado hasta el final. Gracias a todos los espectadores que nos han acompañado. Muchísimas gracias particularmente a todos nuestros panelistas. Gracias por la generosidad de estar allí, compartir con nosotros lo que habéis compartido. Y muchas gracias a ti, Alejandro, que has llevado el tema, el asunto muy bien. Bueno, pues bueno, hasta la próxima a todos. Nos vemos en vuestros bares. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Chao.